más de 300 personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente fueron asesinadas en el 2017. Y además de los 312 activistas que fueron asesinados, más de 2/3, es decir, el 67%, fueron en América Latina. Y estaban defendiendo derechos de la tierra, del medio ambiente y de los pueblos indígenas, casi siempre en contextos que tienen que ver con grandes industrias extractivas. Hoy vamos a hablar sobre este tema y sobre los riesgos, las amenazas y la violencia que hay en contra de personas que están defendiendo derechos humanos, que están defendiendo al medio ambiente y cómo, ¿verdad?, garantizar que podamos seguir organizándonos para defender estas causas sin que nuestra vida se vea amenazada. Para ello me acompaña Marcia Aguiluz, que es directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y Derecho Internacional, CEGIL. ¿Cómo estás, Marcia? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar acá. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Luciana Peri, que es coordinadora del programa Shelter City de la Fundación Acceso. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Qué tal, Génesis? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos, porque este es un tema verdaderamente preocupante y que atemoriza a muchas personas que están actualmente organizadas defendiendo diferentes causas. Y justo para dar inicio a este análisis, vamos a ver primero un video que nos habla un poco de cuáles son estas amenazas de diversa índole que lamentablemente muchas terminaron concretándose en nuestro país y han cobrado incluso vidas de personas defensoras del medio ambiente. En 1994, desgraciadamente, hubo un incendio. Nunca se pudo explicar si el incendio fue provocado o no fue provocado. Yo tengo la certeza íntima de que fue provocado. Hubo testigos que vieron 2 personas encaramados en el techo. Lo cierto es que a las 5 de la mañana se dio la alarma de un incendio. A las 5:30 estaban muertos los ambientalistas, que son los primeros mártires. Acordémonos que el año pasado hubo un juicio por difamación contra 7 integrantes de una comunidad en San Rafael de Alajuela que se oponían a una cementera. Recordémonos que Carlos Arguedas, que luchó muchos años contra la instalación de piñeras en Siquirres, murió luego de que 7 veces suspendieran a una audiencia por presunta difamación. Don Carlos Arguedas murió sin saber por qué lo estaban acusando. Y hay otros casos también de gente que lucha contra las piñeras. Un caso reciente es el de Miguel Avellán, quien fue despedido en febrero de 2015 de su trabajo en la piñera agrícola Agromonte en Muelle de San Carlos, por comentar en el Facebook de Diario Extra la noticia titulada "Piñera no permite que defensora ni ministro visiten trabajadores". Sandoval apareció muerto el 31 de mayo anterior en Playa Moín, en Limón, cuando realizaban patrullaje para cuidar huevos de... Sobre este tema, el Ministerio de Ambiente y Energía avanza en la creación de un área protegida en Moín que llevaría el nombre de Jairo Mora. Estamos claros de que se trata de un homicidio porque, de acuerdo con el dictamen médico legal, hay aspiración de ENA. Significa que se fuerzas sobre su cabeza. Además,
se maneja la posibilidad de crear un área protegida en la zona o bien modificar el nombre del refugio Gandoca Manzanillo y agregar... En el 2017, 312 defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinados y todo por hacer un trabajo pacífico de defensa de derechos que nos pertenecen, inherentes a todas las personas y también del medio ambiente. Estos son datos recopilados por Frontline Defenders y estamos hablando de que hay ataques muy diversos, desde amenazas, acoso judicial, persecución, criminalización, ataques físicos y campañas para desprestigiar a las personas que están organizadas. Además, hablamos de que hay campañas incluso estatales o desde entes empresariales que están articuladas para causar todos estos ataques. De esos 312 asesinatos, 212 fueron en América Latina. Eso es una situación crítica y quisiera hablar un poco, Marcia, de cuál es la situación específicamente en Centroamérica con estos asesinatos y con esta criminalización. Sí, lamentablemente, como narras, la situación es bastante compleja y grave para quienes defienden derechos humanos. En el caso de Centroamérica, de esa cifra que das, cerca de 50 fueron en Centroamérica y México. Asesinatos de periodistas, de defensores de la tierra, del ambiente, de derechos de las mujeres, entre otros. Entonces, claro, los asesinatos son la expresión más violenta, pero efectivamente hay otras formas de hostigamiento que están impidiendo el derecho a defender derechos humanos. La criminalización solo en Honduras, en un informe reciente y en el contexto del fraude electoral, han sido judicializados un poquito más de 100 personas, o sea, 100 personas que están siendo víctimas de un uso abusivo del derecho penal, que tienen que enfrentar inclusive prisión preventiva o delitos que tienen otras afectaciones importantes. Entonces, en Centroamérica tenemos muchísimos problemas. Lamentablemente, cuando una persona se enfrenta a cualquier grupo de poder, es muy probable que va a ser víctima de alguna de estas agresiones que señalas. Y lo otro es que desde los estados no hay políticas públicas para garantizar el derecho a defender derechos humanos. O sea, no hay una cultura que legitima, todo lo contrario. Desde hace muchos años se viene creando una cultura que deslegitima la labor de defensa de derechos humanos y eso hace que haya pues un ambiente muy propicio para este tipo de amenazas y de actos de hostigamiento que está señalando. Y hablando justamente de nuestra región, el último informe de Global Witness afirma que Honduras es el país más peligroso para ser activista, para ser defensora de derechos humanos. ¿Cuál es la situación y por qué no se habla en nuestro país de lo que está pasando en Honduras? Efectivamente, entre las personas defensoras de derechos humanos tenemos diferentes luchas y últimamente la mayor criminalización y las mayores agresiones son contra las personas que luchan por la tierra, el territorio y los recursos naturales. Y estas son las personas que son víctimas de más cantidad de amenazas y agresiones, sobre todo en Honduras. Los patrones son similares, por lo general el actor que agrede es la empresa privada o el Estado, ya sea por omisión o por acción. Pero en Honduras, además, en los últimos meses se ha profundizado las agresiones porque estamos en un contexto de fraude electoral. Entonces, las organizaciones, además de reivindicar sus luchas tradicionales por el derecho a la tierra y al medio ambiente saludable, además hoy están luchando por la democracia. Entonces, los patrones de agresión se comienzan a mezclar. Las zonas donde hay más agresiones últimamente en Honduras son la zona norte y la zona sur, que además se complementa con ser las regiones donde hay más manifestaciones en contra del fraude electoral y donde hay mucha mayor militarización por parte del Estado. Y además, digamos, hablando de todo esto que está cobrando vidas, ¿verdad? Que no solo es esta persecución, sino también cobra vidas. Y solo se estima que solo el 12% de los casos llegan finalmente a alguna consecuencia contra las personas que hacen estas agresiones. O sea, hay muchísima impunidad en estos casos. ¿Por qué? ¿Por qué esta situación tan crítica? Bueno, y ese porcentaje que das es una cifra que da Frontline Defenders a nivel mundial. Yo te puedo asegurar que en el caso de Centroamérica la cifra de impunidad es muchísimo mayor, o sea, superando el 95%.
Veámoslo en el caso de Berta Cáceres, que ha sido un caso pues tan conocido. O sea, en ese caso hay personas detenidas que son autores materiales, inclusive uno de ellos, de acuerdo con un informe de un grupo de expertos que investigó el caso, ni siquiera hay pruebas al respecto, pero los autores intelectuales, los que pagan ese tipo de crímenes, nunca son sancionados. Entonces la situación en Centroamérica es muchísimo más grave que ese 12%. ¿Por qué? Tenemos una institucionalidad muy débil, digamos, ministerios públicos que no tienen capacidad, pero más allá de la capacidad estructural o la incapacidad estructural es que no hay voluntad de investigar. Y nuevamente cito el caso de Berta Cáceres como un ejemplo. Un grupo de 5 personas, personas expertas con pocos recursos, logra pruebas para determinar una autoría intelectual. ¿Y cómo es posible que un Estado con todo su aparato, con todos los investigadores, con ayuda inclusive de Estados Unidos, como es el Estado de Honduras, no haya logrado hacerlo? Entonces la conclusión es que no hay voluntad de hacerlo porque precisamente quienes ordenan este tipo de crímenes son personas con muchísimo poder. Y muchos de estos casos incluso podían prevenirse. Estamos hablando de que, retomando los datos, el 84% de estas personas que son asesinadas recibieron amenazas previamente. Es decir, se pudo haber hecho algo para prevenir esas muertes y sin embargo no se hace. Entonces, ¿por qué ese patrón de que hayan tanta impunidad y que incluso no se evite que se llegue a la muerte de estas personas, o sea, los asesinatos? Sí, esa es una de las grandes dificultades porque, como comentaba Marcia, la impunidad es muy notoria y la falta de voluntad política es crucial, porque cuando las personas criminalizadas son las defensoras de derechos humanos y se abren juicios o procesos penales contra ellas, los procesos judiciales son mucho más expeditos que cuando las personas defensoras de derechos humanos son las víctimas. Entonces eso demuestra que realmente el Estado no está interesado en perseguir a las personas que criminalizan o que agreden directamente a las y los defensores de derechos humanos. Y para la prevención es necesario no solo el fin de la impunidad, sino también el fin de la corrupción, porque como hay tantos intereses contrapuestos, es decir, tantos intereses profundamente arraigados de actores políticos inclusive en pos de ganancias económicas, es esto lo que complica muchísimo el poder prevenir la falta de voluntad política. Sí, hay muchísima complicidad, precisamente. Incluso hablamos de que los mismos estados muchas veces son los que están criminalizando y persiguiendo a defensores. Estábamos hablando de los asesinatos, pero bueno, estas otras formas también de violencia, de deslegitimarlos, de perseguirlos, de acusarlos de diferentes delitos solamente por organizarse, pues también es una forma en la que se manifiesta la violencia contra defensores. Esa estrategia de que los estados sean los que están persiguiendo en complicidad en nuestra región se repite, Marcia. Sí, completamente. Primero quiero profundizar un poquito sobre lo que decía Luciana sobre el tema de las amenazas. Esto es algo muy serio y creo que ahí también es importante que las personas defensoras de derechos humanos denuncien las amenazas, porque a veces se normaliza tanto, a veces recibimos una amenaza vía celular y decimos, bueno, me están amenazando y de todas formas no van a hacer nada. Hay que denunciar ese tipo de cosas, hay que documentarlas y hay que exigir la investigación de las amenazas, porque bien lo señalabas, si en este 84% de personas que recibieron amenazas previas se hubiese investigado, estas personas no habrían sido asesinadas. Entonces ahí hay un tema de incidencia muy importante que no hay que subestimar, como a veces, digamos, lo hacemos en contextos de riesgo. El tema de la criminalización es indudablemente uno de los serios problemas, porque no son solamente actores privados, como decía Luciana, las empresas denunciando, es que lo hacen con el apoyo del Estado. Y lo que decía Luciana es muy importante, la celeridad, la rapidez con la que vemos que se investigan las denuncias contra defensores no es la misma que observamos en cuando un defensor o defensora está siendo, digamos, víctima de algún tipo de delito. Entonces, ahí tenemos mucho que trabajar, o sea, hay que trabajar con jueces, con fiscales y sobre todo desarrollar estrategias de solidaridad, porque a veces cuando las personas defensoras son denunciadas se quedan muy solas, ¿verdad? No hay capacidad para dar seguimiento a los casos, no cuentan con abogados o abogadas que les apoyen y luego el impacto de intimidación para el colectivo es muy, muy fuerte. Ahí las estrategias de solidaridad, de
de no dejar solo, de denunciar, de visibilizar y documentar, que es un acto de criminalización, es fundamental. Y por lo general, perdón, estos procesos judiciales se prolongan muchísimo en el tiempo y lo que pasa es que las personas defensoras o las organizaciones tienen apoyo al principio y después se van quedando sola a medida que va avanzando el tiempo. Entonces es importante que las apoyemos inclusive años después, porque hay procesos que duran años. Claro, y es que es toda una estrategia, intimidar para que las personas además dejen de organizarse, dejen de luchar por defender sus derechos y, ¿verdad? El miedo al final de cuentas juega un papel crucial en esa estrategia de tener a las personas intimidadas y asustadas. Vamos a seguir conversando en el siguiente bloque más sobre este tema y sobre cómo hacemos entonces para, a pesar de toda esa intimidación, seguir organizándonos en nuestras comunidades. Por su lucha, don Alcides ha recibido múltiples amenazas, inclusive de muerte. Hasta el momento, la indiferencia de las autoridades ha sido la única respuesta que Parajeles ha recibido. La última ofensa que recibió dejó su rancho destrozado, junto con el mensaje de que eso sería lo que a él o a su familia le sucedería si no dejaba de meterse en asuntos que no le corresponden. Por ejemplo, yo supe lo que fue que uno de los propietarios de uno de estos proyectos me dijera si seguía majadereando, me iba a quemar la casa. Y recientemente me tocó que poner una denuncia por una tala de árboles en un área protegida, por usurpación de área protegida. Y sencillamente me dijeron, si sigue jodiendo le voy a meter un balazo también. Se intenta causar miedo a los activistas. Abel Sánchez, que es parte del Consejo de Alajuelense de la Sociedad Civil, está siendo presionado. Hoy por hoy tiene una demanda de casi $1 millón. Bueno, estamos aquí frente a la Embajada de Honduras en San José. Estamos diferentes organizaciones de movimientos sociales, de mujeres, sindicatos, ecologistas, derechos humanos, expresando nuestro enojo por el asesinato de una compañera, de Berta Cáceres, una compañera de Honduras que era una luchadora ambiental. Y lamentamos mucho primero este asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. También lamentamos los múltiples asesinatos en Centroamérica, en Honduras, Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en Costa Rica, contra personas que luchan con pueblos enteros y con comunidades enteras. Y que efectivamente estos son golpes que quieren dar, pues obviamente múltiples grupos de poder que nos tratan de inmovilizar, de paralizar, de instaurar el terror en nuestros pueblos para que no continuemos las luchas justas y las luchas por los derechos humanos. Acabamos de ver una cápsula sobre algunos casos en nuestra región de cómo se hostiga, se violenta y se amenaza a defensores y defensoras de derechos humanos. Y vemos que muchas veces estos ataques, ¿verdad?, vienen acompañadas de muchas campañas de difamación, de deslegitimar a las defensoras y defensores, deslegitimar sus causas, sus movimientos. Y en el caso de las mujeres esto opera también de una forma muy particular. Hay también una parte de género y de la forma en la que esa violencia en contra de las mujeres también tiene sus particularidades. Quisiera que habláramos un poco de eso, Luciana, de cómo se expresa la violencia contra las mujeres defensoras en nuestra región. Perfecto. Mira, históricamente ha habido una gran deuda con lo que es la violencia de género, inclusive en el contexto de defensa de derechos humanos. No había indicadores claros para diferenciar estos ataques específicos contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos comenzó hace unos años a registrar estos casos en particular. Descubrieron que las mayores agresiones contra mujeres defensoras son contra las mujeres defensoras del medio ambiente y el territorio.
Los tipos de agresión más frecuentes son el hostigamiento, el intento de disuasión en su labor como defensoras de derechos humanos, la estigmatización, sobre todo pública, y la iniciativa mesoamericana descubrió que en todos estos tipos de ataques, en un 40% había componentes de agresión de género muy marcados. Sobre todo el uso del lenguaje machista, la palabra más utilizada en las agresiones a mujeres defensoras es que son unas putas, se las acusa de ser débiles solo por el hecho de ser mujeres, se dice que son malas madres porque descuidan la crianza de sus hijos por salir en la lucha de los derechos de todas y todas las personas, ¿no? Entonces, sí se pueden encontrar patrones y obviamente no podemos dejar de lado la amenaza sexual, porque cuando reciben amenazas, muchas de estas son dirigidas a que se le va a hacer daño a sus hijos o a sus hijas o que van a ser violentadas sexualmente. Entonces hay un patrón muy claro contra las mujeres. Claro, y es que las mujeres juegan un rol importantísimo en la organización comunitaria, o sea, lo vemos también en los movimientos organizados en nuestras comunidades acá en el país. Y ya respecto a las formas de presión, no podemos quedarnos solo en lo local, ¿verdad? Ni siquiera solo en lo nacional. La presión, ya llevarla a ámbitos internacionales es crucial. Tal vez si nos cuentan un poco del trabajo que hacen las organizaciones que ustedes representan justamente y de cómo estas formas de presión pueden ayudar a disminuir estos ataques. Claro, en el caso de SEGIP nosotros representamos víctimas de violaciones de derechos humanos, entre algunas otras cosas. Entonces, representamos a decenas de personas defensoras de derechos humanos en riesgo. Por ejemplo, hemos solicitado medidas de protección ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana y les acompañamos para que los estados implementen medidas de protección efectivas. Pero también estamos trabajando en el tema de impunidad. Estamos trabajando con el Ministerio Público de Guatemala, de Honduras, la Procuraduría General de la República en México, para que hayan protocolos de actuación que guíen las actuaciones de los fiscales cuando reciban alguna denuncia que involucre a una persona defensora de derechos humanos. Entonces, nosotros entendemos la relevancia de las personas defensoras en la región. Estamos hablando ahora no solamente de la protección a las personas, sino del derecho a defender derechos humanos. Queremos dar un pasito más allá. No se trata de darle un chaleco antibalas o un carro blindado. Eso no resuelve la situación de riesgo. Se trata de que los estados garanticen el derecho que tenemos todas las personas a defender derechos humanos, cualquier derecho de que se trate. Entonces nuestra organización está mucho en ese trabajo, mucho acompañando a las comunidades en resistencia, que hay muchas en nuestra región, y tratando de que se garantice este derecho. Ahí es cuando nos damos cuenta de la importancia, ¿verdad?, que exista este quehacer y esta labor a nivel internacional para defender los derechos de las personas defensoras. Y ahora en el caso de Fundación Acceso, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan? Mira, te cuento un poco. Fundación Acceso tiene la sede acá en Costa Rica, pero es una organización regional. Trabajamos en los otros países con colaboradores y colaboradoras, apoyando a personas defensoras de derechos humanos en riesgo en procesos relacionados con su seguridad digital. Es decir, damos capacitaciones, asistencia técnica, tenemos un observatorio donde registramos incidentes relacionados con la seguridad digital. Y en todo este trabajo y este contacto tan cercano con las y los defensores, obviamente vimos la necesidad de hacer un abordaje más integral de la seguridad. Y es por eso que desde mediados del año pasado, Fundación Acceso tiene el programa Shelter City Costa Rica, que es un programa para ofrecer reubicación temporal a defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo en la región, que puedan venir por un periodo promedio de 3 meses a Costa Rica, a recuperar fuerzas, a sanarse, a fortalecer sus capacidades para proteger su seguridad cuando tengan que volver a sus países y poder continuar así su lucha con las energías renovadas. Porque es que además sí, es un proceso a nivel individual y colectivo como comunidades, es muy desgastante. ¿Y cómo hacemos entonces en medio de este panorama tan violento para seguir organizándonos, para no perder las ganas y para también que el miedo no nos gane la batalla? ¿Cómo podemos hacer? Yo creo que lo primero es que no están solos. O sea, somos muchos y muchas apoyando esta labor, y creo que las experiencias más exitosas de protección es cuando se trabaja en red, cuando se trabaja en forma colectiva, cuando entendemos que mi lucha es la lucha de muchos y muchas. Entonces creo que pese a toda esta diversidad y este panorama, que es una realidad y que tenemos que tener claro, lo importante es sentirnos acompañados en una colectividad. Hay experiencias maravillosas de comunidades en resistencia que han logrado expulsar proyectos extractivistas. Entonces sí se puede lograr. Es cierto que el costo es muy elevado, pero vemos muchas que también queremos apoyar y creo que tenemos que entendernos en esa colectividad. Luciana.
Sí, como decía Marcia, las redes son fundamentales. Contamos con muchas organizaciones locales, regionales, internacionales apoyando la labor de las y los defensores. Y creo que también es muy importante hacer un llamado a la ciudadanía en general para que valoremos y reconozcamos la importancia de la labor de estas personas, porque no están defendiendo derechos individuales, sino que están defendiendo derechos colectivos que al final nos van a beneficiar a todas y a todos. Y pasa mucho por ahí también, ¿verdad? Entendernos en colectividad, lo que estaba comentándonos ahora Marcia, que tenemos que entender que no estamos solas y solos en esto, y que necesitamos más bien de esa cohesión para poder hacer frente a tanta persecución y a tanta impunidad en nuestra región. Muchas gracias a ambas por acompañarnos a compartir sobre este tema, un tema que de verdad a las personas que están organizadas en nuestro país también y que ven en nuestro programa de Era Verde les convoca muchísimo, porque no escapamos a estos datos que reflejan lo que está pasando en nuestra región y en el mundo. Y necesitamos seguir resistiendo, seguir organizándonos y seguir trabajando para conseguir lo que queremos, que es un mundo más justo para todas y todos. Les dejamos entonces con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.